Deseamos que Dios les bendiga y si hay alguien más unido, pues por supuesto, deseamos que tengamos un tiempo de edificación con la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en el capítulo 2 de Levítico. De ahí arrancaremos en nuestro itinerario del día de hoy. Y hemos quedado el domingo anterior tratando de iniciar la enseñanza relativa a esos elementos que eran el aceite y el incienso en su relación con el sacrificio vegetal o la ofrenda de cereal o la ofrenda de flor de harina. Hemos estado, desarrollando diferentes tiempos para enfatizar, para darle la importancia que la humanidad de Jesucristo tiene y dándole una separación, entendiendo siempre que Cristo es inseparable en todo su propósito, pero evidentemente tratando de comprender algunas cosas y entendiendo que esta naturaleza de Jesús nos lleva a ver dos aspectos importantes: aquello que tiene que ver con su vida sin relación con el pecado y aquello que realmente tiene que ver con su vida con relación con el pecado, que es la cruz de Cristo. Entonces hemos podido ver que en esta ofrenda no estamos viendo la cruz, no estamos viendo la sangre derramada, pero no dejamos de ver a este hombre que murió por nosotros en la cruz. Pero estamos tratando, como digo, de dar más comprensión, si cabe, enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo, viéndole a través de lo que la Escritura nos enseña. Entonces hemos visto cómo ese aceite en el que se llevaba a cabo ese amasar tiene evidentemente que ver con su concepción, y después ese aceite también era echado sobre la ofrenda, lo cual tiene que ver con su unción, con su ungimiento. Esto, por un lado tenemos el nacimiento, la concepción virginal, y por otro lado tenemos el comienzo de su ministerio a los 30 años. Estuvimos hablando de la importancia del libro de Levítico en la gran diferencia que tiene con el libro de Éxodo, ¿sí? Y hemos podido comparar asuntos relativos al Sinaí y relativos al propio tabernáculo, donde Dios, por su soberana, buena y propia voluntad, se retiró detrás de la cortina. Y vimos el valor, vimos la gracia, vimos la intención, porque ahí era el lugar donde Él se iba a encontrar con su pueblo por medio de esa sangre derramada y llevada al propiciatorio una vez al año por el sumo sacerdote, que también es representativo, es un tipo, es un símbolo, es una sombra de Jesucristo. Entonces vemos que de no ser porque el Señor se retiró a ese lugar, evidentemente nadie tendría la posibilidad de acercarse a su santidad. Y su santidad sería tremendamente, consumidora. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, como bien nos enseña el Nuevo Testamento, es fuego consumidor. Entonces vimos como el propio Moisés pudo estar ante su presencia porque la gracia le capacitó, le habilitó, le dio una disposición de poder estar cara a cara con Dios y poder recibir de Dios las instrucciones, las ordenanzas, la ley que recibió en el monte Sinaí, el pacto sinaítico, ¿sí? Entonces esto nos habla de que la gracia de Dios es la que nos habilita. El hombre por sí mismo no tiene posibilidad de venir delante de Dios porque sería destruido. El hombre, por su propia condición pecaminosa, caída, terriblemente pecaminosa, no puede cohabitar con un Dios santo. Entonces podemos ver qué importante es esto, ¿no? Que Él determinara el tabernáculo. Cuando está hablando del tabernáculo, el tabernáculo es un tipo de Jesucristo en todo su ministerio, ¿sí? Es evidente que un tipo, un símbolo, una sombra siempre es amplio a la hora de poder ver otras cosas, pero principalmente el tabernáculo es un tipo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos pasando a lo largo de todos los tabernáculos que hay en la historia,
Pasamos por el tabernáculo de Moisés, podemos ver ese tabernáculo en otra manera en los tiempos de David, podemos ver el templo de Salomón, podemos ver el posterior templo reedificado de Zorobabel, e incluso podemos llegar a ver el templo también con reformas de Herodes, después evidentemente de los efectos de las batallas anteriores en los periodos intertestamentarios, de los cuales no tenemos registro entre Malaquías y Mateo, pero hay historia. Esa historia no es un problema en cuanto al valor que tiene, porque Roma entró en Jerusalén mucho antes de que naciera Cristo. Entonces estas cosas son cosas importantes. Pero cuando Cristo aparece, cuando Juan nos enseña quién es Cristo, Él es el Verbo de Dios, Él es el Verbo hecho carne, Él es el que realmente extendió su tabernáculo entre nosotros. Entonces aquí ya tenemos otro tabernáculo y podemos ver que la sombra ya es expresada por una realidad. Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres y por lo tanto es el cumplimiento de todo lo imperfecto en el Antiguo Testamento en comparación con lo que Cristo es y representa. Él habitó entre nosotros. Esa palabra significa literalmente extendió su tabernáculo. Cristo ascendió al cielo y evidentemente inauguró la vida espiritual en los creyentes. Y los creyentes vienen a ser, en una manera colectiva e individual, el templo de Dios hoy aquí en la tierra. Por lo tanto, la iglesia es la representación donde Dios habita y por el cual Dios es predicado. Cristo es predicado aquí en la iglesia. Y ya estamos viendo ese proceso, evidentemente, tan maravilloso para concluir y para terminar un día en el estado eterno de las cosas, previo paso por el milenio, donde realmente veremos un templo físico como el que había en el Antiguo Testamento. Pero yo ahora me voy a referir al estado eterno de las cosas, donde allí no había templo, porque Dios era el templo definitivo y el Cordero. Sí. Entonces, cuando estamos hablando que Dios se retiró allí, mira cuántas cosas tienes delante de tu corazón y de tus ojos por las cuales podemos estar agradecidos al Señor y no dormirnos. Agradecer al Señor. Amén. Entonces ahora vamos a tomar un poquito de tiempo. Regresamos a nuestro texto en el capítulo 2 de Lucas y aquí vemos, como hemos dicho, los dos aspectos. Cuando ofrecieres esta ofrenda, cuando llevares esta ofrenda, o sea, el oferante, ¿no? Sabemos que quien realmente llevaba a cabo la ofrenda era el sumo sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados. Hemos visto la casa de Aarón representada por el sumo sacerdocio y los sacerdotes, que también son un tipo de la iglesia, de Cristo y nosotros. Entonces era de torta, de flor de harina. Tenemos el tipo claramente, flor de harina, sin levadura. Sabemos perfectamente esa connotación negativa que la levadura tiene. ¿Y por qué tiene esta connotación negativa? Porque después de la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura. En la propia Pascua la levadura era un elemento que no podía estar presente y por lo tanto la levadura siempre es un elemento que otorga crecimiento a la masa, y en este caso no podemos pensar en ningún elemento adicional que no sea la pura masa, que es representativa de Jesucristo. Entonces tenían que ser amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura y untadas, amasadas y untadas. Aquí tenemos concepción y aquí tenemos unción. Hoy vamos a tomar un poquito de tiempo en la concepción. Vamos a ir a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a estar en dos textos, en dos evangelistas diferentes, pero vamos a ocupar un poquito más de tiempo en el segundo. Sí, vamos a ir al primero porque es parte importante en el versículo 18. Es muy fundamental ver la importancia de los evangelios y la propia figura de Jesucristo. ¿Sí?
estamos tratando con la humanidad de Jesús. Mateo nos presenta a Jesús como el hijo de Abraham. O sea, la genealogía de Mateo nos lleva hasta Abraham. Habla de Abraham, habla de David. Pues evidentemente Abraham es anterior a David, por lo tanto la genealogía que Mateo nos presenta es hasta Abraham. ¿Con qué propósito? Presentarnos al rey. El Evangelio de Mateo es principalmente de carácter judío, ¿sí? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, se nos presenta en una manera perfecta el siervo divino, o sea, realmente aquel que hace gala y da sentido a esas palabras que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la libertad de muchos. Cuando pensamos en el Evangelio de Juan, Juan nos presenta al Hijo de Dios, lo cual tiene una connotación importante con su deidad. Juan trata de enseñarnos que ese verbo que se hizo carne claramente era Dios, estaba en el principio con Dios. Y por lo tanto esa humanidad es una humanidad divina. Sí, tiene esa naturaleza perfectamente humana y perfectamente divina. Sí. Cuando llegamos a Lucas, Lucas es un gentil, es griego, es doctor. Y él nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, lo cual este título es muy amplio en la Escritura y siempre se relaciona con su mesianismo. Y ese Mesías sabemos perfectamente que sería aquel que dando, como digo, razón al propio significado de la palabra ungido, ¿sí? Tenía que ver con un hombre sobre el cual el Espíritu Santo de Dios le señalaría, le ungiría. Entonces, Lucas posiblemente es de todos los evangelistas el que da un poquito más de revelación o que tiene un poquito más de amplitud para hablarnos acerca de la humanidad de Cristo en su propia concepción, ya que la revelación que nos presenta y que hablaremos después en la relación de Dios con María es mucho más amplia que la que tenemos en este caso con José. Sí. Entonces vamos a leer aquí los primeros versículos. El nacimiento de Jesucristo. Aquí la palabra nacimiento no nos deja lugar a dudas. Tiene que ver con nacer. Es el verbo griego genao. Es aquel que tiene que ver con nacer, como nacen las personas, como nacen los hombres desde que los hombres están habitando la tierra y están multiplicando. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora, dice, estando desposada, sabemos, María estaba comprometida con José, María su madre, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí ya tenemos un detalle muy importante. Dice el verso también 19, José su marido, como era justo y entendía la difamación, el problema que María tenía que enfrentar por estar encinta antes, evidentemente, de la consumación matrimonial, quiso dejarla secretamente. Secretamente, sencillamente, aquí se nos está hablando de que él en su corazón pensó la manera de ayudar a María y no comprometerla. ¿Sí? Esto es lo que José está pensando. José es un hombre justo. No nos queda dudas en cuanto al corazón de José. Ahora, observa lo que hemos dicho antes. Se halló que había concebido. Claro, el verbo concebir, para nosotros en nuestra mentalidad occidental, española, tiene que ver con el milagro de un vientre que es sembrado, un útero donde realmente se lleva a cabo el milagro de la concepción por la presencia de un espermatozoide masculino, ¿sí? Un hombre siembra una semilla, esos espermatozoides hacen un recorrido en una manera física y uno de ellos alcanza el óvulo. En algunos casos, a veces, suele suceder que pueden aparecer
mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, pueden pasar muchas cosas, pero lo normal es que nazca un niño, ¿sí? Pero resulta que el verbo que aquí tenemos no es el verbo genao, ni tampoco es el verbo sulambano, los cuales nos hablarían de la concepción normal humana. Aquí la palabra original que tenemos es sencillamente gastri, que es estómago. Y un verbo que es exou, que quiere decir puso en el estómago. Es muy diferente, ¿eh? No estamos hablando de la concepción por medio de la acción de un espermatozoide, sino aquí nos está diciendo en gastri exouja, o sea, fue puesto en ese estómago. ¿Fue puesto por quién? Por Dios. ¿En qué condición? En la de un embrión. Y se desarrolló como un embrión, pero no fue concebido por una acción fisiológica. Fue concebido por una acción milagrosa, irrepetible de Dios. Por eso, cuando tan erráticamente la Iglesia Católica nos quiere enseñar que María, evidentemente, María la Virgen, la cual concebida sin pecado, casi a la altura de Jesucristo, debemos de entender la gran mentira que por siglos tantas personas han creído y tantos hombres veneran. María es una mujer única entre todas las nacidas de la representación de Eva. Ella fue escogida para portar en su vientre al Salvador, al Dios hecho hombre. Entonces la expresión no deja lugar a dudas, está diciendo puesto en el vientre. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, ¿hijo de quién? ¿De quién? ¿Pero quién era el padre de José? ¿David? Que yo sepa, no, creo que se llamaba Elí. El ángel está llevando a José a un pensamiento de gran envergadura espiritual, de lo cual estamos hablando los viernes, en cuanto al pacto davídico. No vamos a hablar hoy de esto, pero aquí lo tenemos con total y con absoluta claridad. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura dicha por el profeta Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo evidentemente tendrá un nombre que es Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Y vamos a seguir. Entonces estamos viendo el aspecto maravilloso, milagroso de la concepción de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que el propio Juan nos enseña que ese verbo se hizo carne. Y el verbo que usa es llegó a suceder, ginomai, algo que sucedió, llegó a ser, llegó a suceder. Vemos en un paralelo claro con lo que acabamos de decir antes. Jesucristo fue puesto en el vientre de María por Dios mismo. Este es el milagro de milagros. Es algo que, como digo, nunca pretenderemos entenderlo, nunca pretenderemos explicarlo, pero es una verdad que creemos firmemente, por la cual adoramos, por la cual agradecemos, por la cual alabamos, porque ese ser guarda una relación directa con nuestra salvación, con nuestra condición. Y esto es algo que siempre tendremos que agradecer al Señor. Vamos a ir al verso 26 y aquí tenemos, como digo, dos porciones en las cuales pararemos un poquitín. Entonces comienza así diciendo:
al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, acordaros, Nazaret, a una virgen desposada, o sea, una muchacha que no ha tenido nunca una relación sexual y que está comprometida con un hombre para casarse. Esto es lo que está diciendo aquí la Biblia. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Importante, ¿eh? Y el nombre de la virgen era Miriam. Ese es su nombre hebreo. María es como le conocemos en castellano. Su nombre es Miriam. Precioso nombre. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Algunas veces he hablado de esta expresión. Es una de las palabras griegas que me he memorizado y que ya nunca se me olvida. Otras tengo que volver a repasarlas. Es quejaritomene o quejaritomene, lo cual es una palabra que únicamente se repite en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, entre los versículos 5 y 6. Vamos a leerlos para que veas la grandeza que nosotros como María también tenemos. A veces pensamos que la gracia de Dios únicamente lo tenemos en el versículo 6. Nos enseña que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo, y ahí tienes la palabra, aceptos. Ahí tienes la misma palabra que muy favorecida. Es la misma palabra, o sea, tú eres alguien, si estás en Cristo hoy, muy favorecido, porque has sido acepto en Jesucristo. Has entendido el llamado de Dios a tu vida para salvación. Y evidentemente no podemos separar lo que el ángel está hablando con María, porque lo que el ángel está hablando con María es el nacimiento de un niño que salvaría al mundo, a su pueblo, a los pecadores de sus pecados. Y por eso se llamaría Jesús, que significa Dios es salvación. Entonces, cuando vemos esta expresión, quejaritomene, ¿cuántos quejaritomenes hay aquí en esta mañana? ¡Qué pocos! ¿Pueden levantar la mano aquellos que son grandemente favorecidos por el Señor? Pues dale una sonrisa a Dios, hombre, no a mí, a Dios. Él la merece, Él la merece. Dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Por supuesto que fue una mujer bendecida y claramente diferenciada por Dios entre todas las mujeres. La diferencia ya la hemos aclarado. Sería la madre del Salvador. Hoy todos los hombres y todas las mujeres son benditos en Cristo Jesús. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué preciosa conversación, ¿verdad? Qué bonitas palabras. La propia reacción ante el mensajero divino, el corazón lleno de preguntas, lleno de inquietudes, el corazón lleno de pensamientos no malos, como hemos dicho antes, José no tenía mal pensamiento en su corazón, como María tampoco. Dios preparó a un hombre y a una mujer para ser aquellos que serían el padre sencillamente legal y la madre biológica de Jesucristo. Eran hombres bienaventurados, por los cuales debemos de dar muchas gracias a Dios, muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios porque Dios haya escogido a José y a María para traernos
al Salvador. Dice, y ahora tienes la misma palabra que en Mateo. En tu vientre, tenemos ese término, Cuando vamos hoy al médico, ¿cómo se llama el doctor del estómago? Gastrólogo. ¿Cómo se llama la ciencia o la especialidad que estudia el estómago? Gastrología. ¿Sí? ¿Cómo se llama todo lo que tiene que ver con asuntos del estómago? Gástrico. Aquí tenemos la palabra, ¿sí? No hay ningún problema. Hay gente que tiene, como digo, los jugos gástricos, tienen también gases gástricos, tienen muchas cosas que se le puede dar una perfecta definición de carácter técnico, los cuales conocemos todos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A que sí? Y muy bien. Es una experiencia totalmente relacionada con todos los seres humanos. Y el primero que lo empieza a sentir es uno mismo, ¿sí? Y después lo sienten los demás. Entonces, eso es una realidad. No estamos hablando de nada feo ni nada obsceno. Al contrario, son realidades de la vida. Entonces él dice que en su estómago sería puesto, y que como consecuencia de que ese bebé sería puesto en este estómago, entonces sí, ahí tenemos el verbo dar a luz, como cualquier otra mujer, y naciendo como cualquier otro niño, sí. Y dice, y llamará su nombre Jesús. Ahora observa el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora aquí no podemos tratar de espiritualizar y llevar esto a donde no tenemos que llevarlo. Recuerda que el verso 33 nos va a dar la propia explicación. Este trono de David su padre es para reinar sobre la casa de Jacob. La casa de Jacob es Israel. Entonces estas palabras tienen que ver con Israel. Sí, y está diciendo claramente, y su reino no tendrá fin. Pero recuerda que antes le dijo que ese niño se llamaría ¿qué? Jesús. Y que realmente sería un salvador de la humanidad. Y aquí podemos ver todo el conjunto de asuntos que tienen que ver con este santo ser. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo aquí anotaba, esta respuesta para mí es una sencilla ignorancia más que una duda. A veces las personas se quedan muy condenadas porque como María necesitan una respuesta. Y piensan que sencillamente lo que tienen en sus corazones es una falta de fe, una falta de creer en Dios, una falta de confiar en Dios, cuando lo que tienen es una sencilla ignorancia que el Espíritu Santo puede explicar perfectamente y dejar muy bendecido o bendecida al hombre o a la mujer que es objeto de este momento. María no está dudando de Dios, como muchos de nosotros no dudamos de Dios. No des lugar a Satanás cuando algo que no comprendes te deja en una situación terriblemente condenado, pensando que lo que tú tienes es una falta de fe, cuando lo que tienes es ignorancia que tiene que ser explicada. Es diferente, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces María tenía esta ignorancia y aprovechó para poder preguntar al ángel, ¿qué harías tú ante un ángel? Si tú tuvieras una información ahora mismo por un ser angelical que aparece ante tus ojos y que te comunica una verdad divina, ¿tú no le harías preguntas? ¿No aprovecharías este momento para saber qué harías? ¿Qué harás cuando esté delante de Jesucristo? ¿No tendrás nada que decir, nada que hablar?
tantos años adorándole, tantos años sirviéndole, tantos años amándole. Cuando le veas tendrás muchas cosas para decir. María quería comprender. Y lo que María está entendiendo es que aquí ella va a quedar encinta, y va a quedar encinta, como hemos dicho, en una manera milagrosa. Dios va a poner el embrión del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne, del hombre Dios, en el mismo vientre de María, y le va a decir: es un santo ser. Lo cual nos enseña que Jesucristo, desde su vida como embrión en el vientre de la madre, nunca tuvo contacto con nada malo ni con nada pecaminoso. David dijo: yo he sido concebido en pecado. Tú has sido concebido en pecado. En el momento en el que tu hijo ha nacido y ha sido creado en tu propio vientre, el pecado está presente. Eso es lo que está diciendo David. El hombre nace en pecado, nace en una condición caída. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia de Adán espiritual que no podemos evitar ninguno. Y aunque a veces vemos un bebé, y aunque sabemos que esos bebés, si tienen la fatalidad de fallecer antes de tener una conciencia y una vida en la que realmente pueden desarrollar su voluntad, van al cielo con el Señor. Todos los niños que han sido abortados en este mundo están en la gloria con el Señor, y estarán en la gloria eternamente con el Señor. Esto no está reñido ni es incompatible con la condición de que nacemos en pecado. Todos somos formados en pecado desde el vientre de nuestra madre. Pero Jesucristo no. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo hubiera entrado en contacto con el pecado? Por eso estamos enseñando que el único momento en el que Cristo se asocia con el pecado y se identifica con el pecado es en la cruz. Y nosotros tenemos que comprender esta verdad. Hasta la cruz, Cristo no tiene ninguna identificación con el pecado, no participa en ningún pecado, no tiene ningún tipo de tentación, no hay ninguna semilla de maldad en Él. En Él todo es perfecto. Y esto es algo sobre el cual mi fe descansa, porque esa perfección tiene que ver conmigo, porque esa perfección fue mi sustituto en la cruz. Quien murió allí era el perfecto hombre, nacido puro, inocente, sin mancha, sin pecado. Entonces, como hemos dicho el domingo anterior, en ningún momento, ni en la cruz mismo, el pecado tuvo una acción sobre Cristo. Cristo se mantuvo inocente, soportando el pecado de los hombres. Recuerda 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado fue hecho pecado, pero no tenemos esa manera de entender en nuestra definición castellana. Sencillamente, ahí lo que se nos enseña es que fue hecho ofrenda por el pecado. ¿Sí? Entonces, en esa ofrenda por el pecado, Él pudo quitar el pecado. Lo levantó de una vez y para siempre. Cuando nosotros pensamos esto, entonces podemos ver el valor de la naturaleza de Jesús. Podemos ver que es muy difícil imitar a un embrión. ¿Cómo vas a imitar tú ahora a un embrión si no sabes qué está pasando ahí? ¿Qué hacías cuando tú eras un embrión? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué memoria tienes? Entonces nosotros vemos a Jesús a partir de ¿qué? A partir de que empezamos a tener hechos históricos que constatan el carácter de nuestro Salvador desde que es un niño de 12 años. Porque con 2 años, cuando fue presentado ante Ana y Simeón, ¿qué vamos a aprender de él? ¿Qué vamos a hacer? Era un niño que era llevado, un bebé que era llevado como todos los bebés. Pero si tú piensas que tu enseñanza comienza en el ministerio, estás muy equivocado, te estás perdiendo una parte fundamental del ser amasado con aceite. Tu enseñanza comienza en Cristo como un embrión puesto en el vientre de María, en su pureza. Y ahí es donde nosotros tenemos que profundizar. Ahí es donde nosotros tenemos que, como María, decirle al Señor: ¿cómo será esto? No dudo, Señor, pero quiero entender. Entonces, el ángel tan misericordioso, tan condescendiente,
no le contestó a María: no es importante que sepas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Le dijo: no os corresponde a vosotros saber esta respuesta. Pero el ángel a esta mujer, tú imagínate por un momento, una jovencita, 16, 17 años, viviendo en la población de los aldeanos, de los paletos, de la gente del vulgo, de aquellos que nunca eran dignificados, de aquellos que nunca eran reconocidos. Siempre de Nazaret viene algo bueno, siempre un asunto peyorativo. Esta muchacha con 16 años, piadosa, bien enseñada posiblemente en su casa, como José, entendida de lo que la Torá, de lo que la ley enseñaba, pero muy lejos de comprender la magnitud de lo que aquí se está expresando. Ella pudo haber leído al Mesías tantas veces, ¿verdad?, a través de todos los profetas, y de repente pensar que ella sería la Virgen de Isaías 7:14. Comprobar esto. ¿Dónde está tu protagonismo, hermano, en la Escritura? Tú no serás José, no serás María, pero te recuerdo que eres un acepto en el amado. ¿Estás ahí? ¿Eres feliz por estar ahí? Pues hay caras que parecen lo contrario. Piensa por un momento en esta señorita. Y de repente el ángel empieza a darle una teología impresionante, y tú lo estás viendo, dice: va a ser grande. Bueno, va a ser grande. Juan Bautista también iba a ser grande, ¿no? Y María podía pensar: ¿está hablando de estatura? A veces vemos a los niños y les vemos las piernas largas y dicen: esto va a ser alto. A mí me dijeron de pequeño que iba a ser alto. No hicieron bien el cálculo. Decía mi abuela siempre: ¿qué piernas más largas tiene este niño? Yo le recuerdo frases de mi abuela. Pero no estamos hablando de altura. La estatura de la cual nos enseña Lucas es una estatura como humana, es una estatura de hombre de Dios, espiritual, de gracia, de carácter, de muchas cosas de las que muchas veces adolecemos los cristianos. Y que nos tiene que preocupar y que tienen que dar fuerza leyendo la Escritura. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra motivación, Él es nuestra referencia, Él es nuestro entendimiento. Nada en Él es desechable, nada en Él es desdeñable, todo es importante en Jesús. Aun cuando no podemos meter los ojos en el vientre de María, Lucas, bajo la inspiración de Dios, nos lleva hasta ahí mismo, cuando no había la técnica de la ecografía. Tenemos la palabra de Dios. Pero Juan Bautista también iba a ser grande. ¿No se le profetizó esto a Zacarías? Pero Juan Bautista no sería el Hijo del Altísimo. Él no sería más que el último profeta del Antiguo Testamento. Un hombre grande según Jesús, pero incomparable con Jesucristo. Y Él lo dijo. Él lo dijo y lo sabemos y lo hemos leído muchas veces. No soy digno de desatar agachado la correa de su zapato, de su sandalia. Este será grande, este será Hijo del Altísimo. Dice claramente: y Dios le dará el trono de David. ¿Qué trono? ¿Quién estaba sentado en el trono de David? Un edomita, Herodes, alguien que no venía de David, no venía de la tribu de Judá. Estaban soportando un rey de carácter falso, como fue Saúl. No era un rey real en cuanto al propósito de la descendencia de Judá. Saúl era de Benjamín y Herodes no era ni judío. Es difícil ver una esperanza cuando lo que vemos es algo tan corrupto.
Es difícil hablar de un mundo que va a mejorar cuando estamos viendo la pura corrupción, cuando estamos siendo acechados por los virus, cuando realmente estamos siendo acechados por mosquitos que traen enfermedades tropicales, que realmente desencadenan y terminan y concluyen en meningitis mortales. Dios no está caído, nuestra fe no está caída, Cristo no ha caído, nunca caerá. Y esto es lo que se le prometió a María. Él se sentará sobre el trono de David, aunque hoy no veas un trono de David. Este embrión era muy glorioso. La esperanza de Israel reinará sobre la casa de Jacob en un reinado eterno. ¿Cómo? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo. Qué preciosa realidad poder ver al Espíritu Santo, el que escribe la Biblia, el que inspira a Lucas, el que nos deja todos los detalles en el Antiguo Testamento y el que ahora nos está explicando que Él es el que lleva a cabo la acción de poner en el vientre de María a Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso es la acción milagrosa del Espíritu Santo en el corazón de esta mujer. La fe que puede trascender lo lógico y lo razonable. La fe que levanta nuestros pies por encima de lo terrenal. La fe que nos lleva a lo celestial, a lo espiritual, a lo glorioso. La fe que realmente llena nuestra vida de expectativa y de esperanza. Dice: y el poder del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Este Altísimo te cubrirá, o sea, hará una sombra. Recuerda que cuando Salomón inauguró el templo, allí hubo presente una sombra. La sombra, esa nube de la cual huyeron los levitas, era la presencia misma de Dios. Eso era lo que estaba diciendo Lucas, el ángel. La presencia misma de Dios cubriría a María. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Le habla, qué bueno es que el Señor a veces nos permite ver que cosas semejantes están pasando en la vida de otros. Está diciendo, mira para Elizabeth, era estéril y está esperando un bebé. Curioso, ¿verdad? Dice, y ahora el verso 37, recuérdalo siempre, subráyalo, tómalo como una respuesta a ti. Nada hay imposible para Dios. Para Dios, no para tus pensamientos. No te equivoques, A veces nuestras expectativas no son más que nuestras ilusiones. Esto es una cosa, para Dios, para todo aquello que Él quiere hacer en su sola potestad y voluntad. Dios no es un siervo de hombres. Nunca olvidemos esto. Cristo ha sido el siervo de Dios por excelencia y nos ha servido en la cruz, pero no para cumplimentar nuestros caprichos, sino para mostrarnos que para Dios no hay topes, no hay límites. Dios es omnipotente y puede hacer todo en todos, en cualquiera. Lo que es imposible para la humanidad es posible para Dios. Amén. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno,
Para ir ya un poquito trayendo nuestro sermón hacia la aproximación a su conclusión, hemos tenido nuestra introducción, estamos teniendo ahora mismo un desarrollo y vamos a ir a nuestra conclusión. Esto es una ley de la homilética, de cómo tenemos que aprender a construir sermones. Los sermones tienen que tener un comienzo, un desarrollo y un final. Hay sermones que tienen un comienzo y nunca tienen un final. Hay sermones que nunca comienzan, por lo tanto comienzan ya con un final porque no han empezado nunca. Y hay sermones que tienen un comienzo, que tienen un desarrollo y que tienen un final. Esto es importante. Entonces lo que estamos viendo es los dos aspectos de la flor de harina. Por un lado, estamos en el aspecto de la concepción. Hemos visto históricamente el momento maravilloso de María con el ángel, pero es importante que veamos que no solamente tenemos el capítulo 1 de Lucas, sino que realmente tenemos todo un Nuevo Testamento para explicarnos la grandeza de lo que aquí acabamos de leer. O sea, que Dios tomó un cuerpo de hombre. Ahora me gustaría, para ir rematando, irnos al capítulo 10 de la carta o la epístola a los Hebreos. Y aquí tenemos un texto, y con esto iremos concluyendo en esta vamos a estar en el versículo 5 hasta el versículo 10. Al lado de este versículo, por favor, pon el Salmo 40, porque es su paralelo en el Antiguo Testamento. O sea, lo que aquí se nos está enseñando en el libro de Hebreos está tomado de un salmo, ¿sí? Y lo que vamos a ver en la diferencia con el Salmo 40 es que el escritor de Hebreos lo que está citando aquí es lo que conocemos como la Septuaginta, ¿vale? Es el Antiguo Testamento que tenía en su mano el escritor de Hebreos. Pero cuando nosotros leamos nuestro Antiguo Testamento sabemos que estamos leyendo el texto masotérico, que es hebraico, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ver algunas diferencias en el sentido de frases, pero no en el sentido de significado. Bien, ¿está bien? Entonces observa lo que dice aquí. Nos acaba de enseñar que la ley solamente es una sombra de los bienes venideros. De esto hablamos abundantemente. Se nos ha dicho que la ley no es la imagen misma de las cosas. De esto también hemos hablado al principio en la sucesión del tipo que el tabernáculo era hasta el propio Jesucristo. Dice que la ley evidentemente no puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios por ella a través de los continuos sacrificios. Evidentemente, si hubiera hecho perfectos a los hombres, estos sacrificios cesarían de ofrecerse, porque ya no nos quedaría más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios lo que nos están enseñando cada año a estos hebreos es que son pecadores. Esa es la realidad que ellos viven y tienen. La sangre de los toros y de los machos no puede quitar los pecados. Aquí el término adunatos lo deja bien claro. Dice, y ahora mira el verso 5. Ahora hay como una ruptura en el discurso. Es bonito lo que estamos viendo. Hay una ruptura en el guión. Claramente estamos viendo que lo que nos está diciendo lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Los que lo están leyendo, recepcionando esta carta, saben perfectamente de lo que está hablando el escritor, porque vienen de ahí, ellos vienen de esa vida y han aceptado el Evangelio. Pero ahora él va a citar un texto para realmente abrir el entendimiento de aquellos
que están escuchándole. Y este texto tiene mucho que ver con la humanidad de Jesucristo, con la naturaleza humana de Jesucristo, con el nacimiento virginal de Jesucristo, con la concepción de Jesucristo, con que Dios puso a Jesucristo en el vientre de María. Y ahora observa lo que te dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entra en el mundo? Es Jesús de quien se nos está hablando. Estamos hablando de un salmo mesiánico. Entrando en el mundo, dice, ¿qué es lo que dice? Abre tu Biblia, por favor, y busca el texto que te estoy diciendo. Toma el esfuerzo de ir ahí a Hebreos. Y está diciendo claramente, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cuántos años haciendo sacrificios y ofrendas? 1500 años desde Moisés. ¿No eran aceptables a Dios las ofrendas? Estamos estudiando una ofrenda del Antiguo Testamento. ¿No eran sacrificios pedidos por el propio Dios Santo? ¿No eran fundamentales y necesarios para poder poner en paz y en una buena relación al pueblo judío con Dios? ¿Qué está diciendo aquí entonces? Lo que nos está enseñando es que todas estas ofrendas y todos estos sacrificios eran insuficientes, imperfectos, incapaces de terminar con el pecado. Por eso se tenían que repetir. Y como realmente estos sacrificios no hicieron posible el fin del pecado en la conciencia de culpa, en la condición humana, entonces, ¿qué es el asunto? ¿Qué dice? Sigue diciendo, mas me preparaste un cuerpo. ¿Dónde preparó un cuerpo Dios? En el vientre de María. El verbo catártizo no deja lugar a dudas, o sea, realmente Él ha restaurado, ha presentado, ha preparado, ha dispuesto un cuerpo para Jesucristo. Y dice de nuevo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hemos dicho ya, la explicación anterior sirve para este tiempo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En dónde está escrito de Él? En el Antiguo Testamento. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según qué. Y la ley no es más que una sombra, incapaz. Sí, recuerda con qué claridad el apóstol Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No puede haber una condenación para los que han abrazado la salvación del Señor Jesucristo. Estos hombres ya no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo les ha librado de la ley del pecado y de la muerte, lo cual era imposible para la ley. Por la debilidad de la carne, Dios lo solucionó enviando a su Hijo Jesucristo en condición de carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para siempre. Esto es lo que está enseñando aquí Hebreos. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo el lado mesiánico de este salmo. Estamos viendo a Jesucristo en este salmo. Estamos viendo a aquel que está diciendo, me preparaste un cuerpo. ¿Un cuerpo para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Cuál era hacer tu voluntad? Ser un sacrificio por el pecado. El sacrificio de Jesucristo es incomparablemente, infinitamente más precioso, superior, perfecto que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, cuando
Ahora te dice: he aquí que vengo, oh Dios, de nuevo, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Venir. ¿Y lo segundo? ¿Qué es lo segundo? Hacer tu voluntad. Establece esto último. ¿Qué es lo primero? Todo el sacrificio veterotestamentario. ¿Qué es lo segundo? Aquel a quien se le dispuso un cuerpo para morir por nosotros en la cruz. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora podemos ver que Juan 4:34 nos enseña: mi comida es hacer la voluntad. Juan 5:30 dice: no busco mi voluntad, busco la voluntad de aquel que me envió. Juan 6:38 dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Para esto se le preparó un cuerpo a Jesucristo. Vete solamente a esa joya del Antiguo Testamento para que veas si te queda todavía fuerza en tu mente y ganas. La gran diferencia que no nos va a dejar, evidentemente, indiferentes a nadie. Y con esto ya terminamos. Dice así: verso 6. Estamos ante un salmo de David, un salmo mesiánico. Viene a decir lo mismo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, pero has abierto mis oídos. ¿Qué decía Hebreos? Me has preparado un cuerpo. Aquí has abierto mis oídos. Es evidente que los traductores de la versión griega buscaron dar un entendimiento a lo que aquí el texto hebreo nos quiere enseñar. Abrir los oídos significa: agujereaste mis orejas, horadaste mis orejas. Sabemos perfectamente que los que eran agujereados en sus orejas eran los esclavos. Y por lo tanto aquí tenemos un aspecto de la disposición de aquel que quiere ser un siervo de Dios, tú y yo. Y evidentemente tenemos el aspecto mesiánico de aquel que fue el siervo de Dios por excelencia. La disposición de la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre. Observa esta diferencia porque da peso y significado al hacer la voluntad que hemos citado en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Entonces, ahora sí podemos comprender. ¿Fue importante poner en el vientre de María a Jesús? Sí. Hebreos nos lleva hasta ahí mismo y desde ahí nos catapulta con el esclavo que dispuso, obedeció la voluntad de Dios al precio de morir en una cruz por todos nosotros. No sé qué estás pensando en este momento. No sé si estás pensando, bueno, ya has terminado. Puede ser que estés pensando esto. No, eso es porque no te ha interesado mucho lo que te he dicho. No sé si en este momento estás pensando qué importancia guarda, qué relación guarda contigo esta verdad bíblica y tu situación hoy. No sé si estás pensando
en la importancia de tener una respuesta a quién es Jesús. Valora, comprende la profundidad, el alcance del cuerpo que adquirió Jesucristo con el propósito de sacar de una vez y para siempre el pecado del mundo. Santificar una vez y para siempre por medio de la ofrenda de su cuerpo. Quizá muchas veces le has dicho a tu padre y a tu madre: voy a ser bueno, nunca lo fuiste. Quizá muchas veces en la iglesia has llorado lagrimitas de cocodrilo, ¿verdad? Porque sencillamente tuviste un peso de tu comportamiento, pero ves que sigue siendo el mismo, la misma. Quizá en la vida te has preguntado muchas veces cómo puedo cambiar. Es porque no has comprendido el Evangelio. Para ti en esta mañana está abierta esta comprensión. La comprensión de un cambio totalmente opuesto a la vida que vives hasta hoy. Pasar de ser un pecador a ser un santo. Por la obra del cuerpo de Jesucristo. Posiblemente como cristiano te has enfriado. Posiblemente como cristiano no estás tan sensible a estas verdades. Posiblemente como cristiano estás más interesado en aspectos terrenales de esta vida, de tu salud, de tus cosas, que realmente de identificarte con este santo ser que nació comunicado por Gabriel a María. El éxito de tu vida cristiana depende de esto, de tu identificación con Jesús. Él se identificó contigo, solucionó el problema que había entre ti y Dios. Quitó el pecado y dejó una vida santificada para que puedas asomarte a la profundidad de la Escritura, comerla, saborearla, disfrutarla, dejar que ella te transforme la mente, el corazón, la vida, darle un lugar apropiado y espiritual en tu vida, donde Jesús es el centro de tu existencia. No un amuleto que va contigo, un Salvador que te llevará al cielo en el final, aquel que realmente nunca se aparta de ti y te consiente todo lo que piensas, dices y haces, aquel que realmente siempre está esperando a tus caprichos y a tus ganas o desganas, aquel que realmente tiene que ver con que hoy estoy animado, escucho un sermón, hoy no estoy animado y todos me tienen que aguantar. Ese no es el hombre que vive en Cristo. Es un hombre que es cristiano o una mujer que es salvo por la gracia, pero vive lejos de los parámetros a los cuales estamos haciendo mención. Creo que lo que yo te estoy comunicando, creo que lo que estoy tratando de exponerte es un bien, una gracia maravillosa, un valor que tienes ante los ojos de aquel que predica. Si yo realmente no viera que esto es posible en la vida de algunos o de todos vosotros, no sería digno de estar aquí, porque yo no soy la causa del Evangelio. No soy nadie. No soy nadie. Él es todo. Pero esto es así para mí o para ti. Es todo. En verdad es todo. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. ¿Qué le vamos a presentar al Señor cuando le veamos? ¿Nuestra carta de servicio? Él te va a mirar a los ojos y te va a decir: la cruz. Te va a recordar Hebreos: no has resistido hasta la muerte contra el pecado. Fui yo. Pero tú sigues conformándote a ser como eres. Quien realmente quiere seguir siendo como es, no valora la humanidad de Cristo. No entiende la humanidad de Cristo.
no es más que una mera información que, como digo, después de una hora de predicación, concluye con: ¿has terminado? Cierro mi Biblia y vamos para casa. Pues si esto lo haces muchas veces, un día te encontrarás con un vacío, con un dolor, con un fracaso. Porque te recuerdo, no es tu falta de fe, es la falta de humildad que tenemos para decirle al Señor: ¿cómo va a ser esto? Hay muchas cosas que mejorar. Os rogaría que me oyerais en esta mañana. Almas, muchas por salvar. Alguien dijo que hay muchos creyentes tan preocupados de la segunda venida del Señor que se han olvidado que muchos hombres en el mundo no han sabido ni de la primera. ¿Es equilibrado esto? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que estar preocupados por su segunda venida? Hay que amarla, ¿no? Pero vamos a tratar de ver la necesidad que hay entre nosotros y vamos a tratar de ser más espirituales en Cristo Jesús. Amén.